Días oscuros le esperan a Europa. Sus líderes tendrán que tomar decisiones difíciles, hacer sacrificios o ver cómo la Unión se desintegra. Europa enfrenta una crisis sin precedentes. Con la reelección de Donald Trump, las relaciones transatlánticas están al borde del colapso. Los líderes europeos, en pánico, ven cómo Estados Unidos les da la espalda, imponiendo aranceles y acercándose sigilosamente a Rusia. ¿Está la Unión Europea en riesgo de desintegrarse? ¿Estamos presenciando el fin del dominio occidental tal como lo conocemos? Acompáñenos hasta el final de este video y analizaremos juntos cómo las políticas de Trump están transformando el equilibrio de poder en el mundo y podrían provocar el colapso de la Unión Europea. Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, los líderes europeos han sufrido un ataque de nervios tras otro. Lo que antes eran simples declaraciones polémicas, ahora se han convertido en acciones concretas. Aranceles a las importaciones europeas, amenazas de retirarse de la OTAN y un discurso que deja claro que Europa debe arreglárselas por sí sola. Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha dejado claro que su visión de América primero no tiene espacio para la Unión Europea. Amenazas de aranceles a las importaciones europeas y la posibilidad de reducir el apoyo militar a la OTAN han desatado el pánico en Bruselas. La Unión Europea en estos momentos enfrenta fracturas internas, una economía debilitada con inflación y desaceleración industrial en Alemania y Francia. Crisis políticas, con partidos euroescépticos ganando fuerza en países clave como Italia y Países Bajos. Además de la dependencia energética de Rusia, lo que deja a Europa vulnerable ante cualquier movimiento estratégico de Moscú. Y una guerra económica con Estados Unidos en estos momentos sería fatal para el bloque europeo. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, asegura que Europa tendrá que atravesar días difíciles, tomar decisiones difíciles y hacer sacrificios para hacer frente a las amenazas que enfrenta. Anteriormente, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que la principal amenaza a Europa viene de dentro. Expresó su preocupación por el retroceso de Europa respecto de valores democráticos fundamentales como la libertad de expresión y elecciones justas. Como ejemplo, mencionó la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales en Rumania. Vance destacó que es importante que Europa fortalezca sus instituciones democráticas y tenga en cuenta las opiniones de sus ciudadanos. El líder del partido francés Patriotas, Florian Philippot, afirmó que el discurso de Vance en la Conferencia de Seguridad de Múnich indica el deseo de la administración de Donald Trump de destruir la Unión Europea. Philippot destacó que la administración Trump busca destruir la Unión, pues la considera un bastión del Estado profundo, la corrupción y la guerra. Trump y su equipo, según Philippot, creen que la paz debe basarse en la soberanía nacional, lo que implica la destrucción de la Unión Europea. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, comparó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca como una descarga eléctrica. Considera que el regreso de Trump debería impulsar a Europa a cuidar de su propia seguridad. Macron pidió a Europa fortalecer su capacidad de defensa y su independencia económica respecto de Estados Unidos y China. Estos acontecimientos recientes han motivado que los líderes europeos creen planes de respuestas a las acciones de Trump. Como informa el Financial Times, citando a 3 funcionarios europeos, la Unión Europea tiene la intención de atacar a Estados Unidos en respuesta a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. El bloque piensa prohibir la importación de determinados productos alimenticios producidos según otras normas.
Esto fue en respuesta a las amenazas de Trump de imponer aranceles del 10 al 20% a todas las importaciones europeas a Estados Unidos, como señala la publicación. La Comisión Europea tiene la intención de estudiar la cuestión de introducir restricciones más estrictas a las importaciones la próxima semana. Según ellos, en una primera fase podrían afectar a cultivos como la soya, que se cultiva con pesticidas cuyo uso está prohibido para los agricultores europeos. Pero el golpe más fuerte de la administración estadounidense contra la Unión Europea vino con la reciente conversación entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras en Bruselas reinaba la confusión, Washington y Moscú parecían estar trazando un nuevo mapa geopolítico. Según las informaciones, los mandatarios de Estados Unidos y Rusia acordaron juntos el futuro de Ucrania, dejando afuera a la Unión Europea. Un hecho que provocó pánico entre los líderes europeos. Un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania sin la participación directa de la Unión Europea podría traer varias consecuencias geopolíticas y económicas devastadoras para el bloque. Lo primero sería la pérdida de relevancia geopolítica. Si Washington y Moscú acuerdan el fin de la guerra sin considerar a la Unión Europea, Bruselas quedaría marginada en la toma de decisiones internacionales. Esto demostraría que Europa no tiene un peso real en la resolución de conflictos globales y que su rol se limita a seguir las decisiones de sus aliados más poderosos. En consecuencia, la Unión Europea perdería credibilidad como actor geopolítico independiente y su influencia en futuras negociaciones internacionales se vería gravemente afectada. También, si Estados Unidos negocia directamente con Rusia, podría reducir su presencia militar en Europa, dejando a la OTAN debilitada. Esto forzaría a los países europeos a invertir más en defensa y reconsiderar su política de seguridad. En consecuencia, veremos un aumento de las tensiones internas en la Unión Europea sobre la creación de un ejército europeo, lo que podría generar divisiones políticas y estratégicas. Un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia también podría significar que Ucrania deba aceptar concesiones territoriales, lo que sería un duro golpe para los países de Europa del Este, como Polonia y los estados bálticos, que ven a Rusia como una amenaza directa. Lo que va a provocar desconfianza entre los miembros de la Unión Europea y posibles fracturas en la unidad del bloque respecto a la política exterior hacia Rusia. Además, si el acuerdo implica un levantamiento de sanciones a Rusia, muchos países europeos podrían quedar en desventaja frente a Estados Unidos, que podría reanudar rápidamente negocios con Moscú sin que la Unión Europea tenga margen de maniobra, provocando más desventaja comercial para Europa, que ha sufrido más económicamente por las sanciones. Y si Rusia logra negociar un fin de la guerra en términos favorables, saldría fortalecida a nivel geopolítico. Esto podría traducirse en mayor cooperación con China y una reducción del dominio occidental en el orden global. En consecuencia, la Unión Europea quedaría atrapada entre dos superpotencias, sin el respaldo firme de los Estados Unidos y con una Rusia más fuerte en sus fronteras, y quedaría como un actor irrelevante en la negociación del conflicto, provocando que los movimientos euroescépticos ganen fuerza en países clave como Italia, Francia y Alemania, por lo que un mayor número de ciudadanos y partidos políticos podrían cuestionar la utilidad de la Unión Europea, lo que llevaría a una mayor fragmentación interna e incluso posibles referéndums para abandonar el bloque. Así que, si Estados Unidos y Rusia alcanzan un acuerdo sin incluir a la Unión Europea, Europa quedaría en una posición geopolítica y económica extremadamente frágil. La falta de liderazgo, el impacto económico y la crisis de confianza interna podrían marcar el inicio de la desintegración del bloque europeo, algo que ni siquiera la crisis del Brexit logró provocar. Y si la Unión Europea pierde el apoyo de Washington y al mismo tiempo enfrenta presiones desde Moscú y Pekín, su destino podría estar sellado. En estos momentos Europa está en una encrucijada histórica.
Si sus líderes no actúan rápido, el sueño de una Europa unida podría desmoronarse como un castillo de naipes. La presión económica de Estados Unidos, las tensiones internas y el resurgimiento de Rusia como actor clave podrían convertir a la Unión Europea en una sombra de lo que fue. Lo que está claro es que Europa enfrenta días oscuros y su futuro depende de las decisiones que tomen en los próximos días. ¿Qué opinas tú? ¿Está Trump destruyendo a la Unión Europea o Europa aún puede salvarse? Déjanoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas cada día información de vital importancia geopolítica.